¿Te atreverías a descubrir los secretos más oscuros del antiguo Egipto? Más allá de las pirámides y los faraones dorados, hay historias que hielan la sangre, momias malditas, rituales inimaginables y tumbas que nunca debieron abrirse. Hoy te revelaremos 10 misterios macabros que han dejado perplejos a arqueólogos, historiadores y escépticos por igual. Prepárate. Esto no es historia para débiles. Estamos a punto de descender a las entrañas de una civilización que, aunque brillante y avanzada, escondía un lado brutal, supersticioso y absolutamente aterrador. Un lado que sus propios sacerdotes y escribas intentaron borrar de los papiros y ocultar bajo toneladas de arena para siempre. Vamos a dejar de lado la típica imagen de postal, esa del Nilo majestuoso y los jeroglíficos coloridos que todos conocemos de los libros de texto. Hoy nos sumergimos en las catacumbas olvidadas, en las criptas profanadas y en las leyendas susurradas por los locales durante generaciones. Hablaremos de maldiciones que parecen cobrar vida, de artefactos imbuidos de una energía inexplicable y de descubrimientos que desafían toda lógica científica. ¿Son simples coincidencias magnificadas por la superstición? ¿O acaso los antiguos egipcios manejaban conocimientos y poderes que hemos perdido, dejando tras de sí guardianes eternos para proteger sus secretos más sagrados de los intrusos curiosos como nosotros? Imagínate por un momento ser un arqueólogo en medio del desierto, el sol abrasador castigando tu espalda, y de repente tus herramientas golpean algo sólido. No es una roca cualquiera. Es la entrada a una tumba que ha permanecido sellada durante 4 milenios. El aire que escapa de su interior es antiguo, denso, cargado de polvo y de algo más. Una presencia, una advertencia silenciosa. Esto no es una película de Hollywood. Es la realidad a la que se han enfrentado exploradores que, tras su momento de gloria, encontraron destinos trágicos e inexplicables. Historias que la ciencia se esfuerza por desmentir, pero que siguen resonando con una fuerza inquietante. Así que apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para un viaje que te cambiará la forma de ver el antiguo Egipto. Vamos a desenterrar verdades incómodas y a plantear preguntas que quizás no tengan respuesta. Desde la famosa venganza del faraón niño hasta cámaras secretas que se resisten a ser abiertas, pasando por momias cuyos últimos momentos fueron una agonía indescriptible. Esto es The Wild Project, y hoy nos adentramos en el corazón de las tinieblas de la tierra de los faraones. Abróchate el cinturón, porque las arenas del tiempo están a punto de revelarnos sus pesadillas más profundas. Arrancamos fuerte, con el que probablemente es el caso más famoso y escalofriante de todos, la legendaria maldición de Tutankamón. Corría el año 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter, tras años de búsqueda obsesiva financiada por el acaudalado Lord Carnarvon, hizo el descubrimiento del siglo. Ante sus ojos, la entrada a una tumba prácticamente intacta en el Valle de los Reyes. La tumba de un faraón casi desconocido, un rey niño llamado Tutankamón. La emoción era palpable, el mundo entero contenía la respiración. Pero lo que no sabían es que al romper aquel sello milenario, no solo estaban desatando un torrente de tesoros invaluables, sino también, presuntamente, una fuerza oscura y vengativa. Pocos meses después de la apertura de la tumba, la tragedia golpeó. Lord Carnarvon, el mecenas de la expedición, murió de forma extraña en el Cairo. La causa oficial fue una septicemia, provocada por la picadura de un mosquito que se infectó al afeitarse. Lo realmente inquietante es que, según los relatos, en el preciso instante de su muerte, un apagón masivo sumió a toda la ciudad en la oscuridad. Y a miles de kilómetros, en Inglaterra, su perra Susie aulló desconsoladamente y cayó muerta sin motivo aparente. ¿Casualidad? Para muchos, fue la primera víctima, la primera señal de que el faraón no perdonaba la profanación de su descanso eterno. Era solo el principio. La lista de muertes misteriosas comenzó a crecer de forma alarmante, alimentando el pánico mediático. George J. Gould, un financiero estadounidense que visitó la tumba, enfermó de una fiebre fulminante y murió al día siguiente. El príncipe egipcio Ali Kamel Fahmy Bey fue asesinado a tiros por su esposa meses después de visitar el lugar. Sir Archibald Douglas Rape, el radiólogo que examinó la momia de Tutankamón con los primeros rayos X, murió de una enfermedad inexplicable poco después. Arthur Mace, uno de los miembros clave del equipo de Carter, falleció de pleuresía. La prensa hablaba de una inscripción maldita, aunque nunca se encontró tal cosa, pero el miedo ya era imparable.
Los escépticos, por supuesto, tienen sus argumentos. Hablan de la exposición a hongos y bacterias peligrosas acumuladas durante milenios en la tumba sellada, de las precarias condiciones sanitarias de la época, o simplemente de la ley de probabilidades en un grupo grande de personas a lo largo de los años. Pero la cadena de sucesos es demasiado específica, demasiado macabra para ser ignorada. Más de una docena de personas relacionadas directa o indirectamente con la apertura de la tumba murieron en circunstancias extrañas en la década siguiente. ¿Fue realmente la venganza de un rey niño o una espectacular serie de coincidencias alimentada por la histeria colectiva? La duda, como una sombra del desierto, persiste hasta hoy. Nos trasladamos ahora a Saqqara, una de las necrópolis más antiguas y enigmáticas de Egipto, hogar de la famosa pirámide escalonada de Zoser. Pero no es de pirámides de lo que vamos a hablar, sino de algo mucho más misterioso. En 2018, un equipo de arqueólogos polacos que trabajaba en la zona hizo un descubrimiento que dejó a todos con la boca abierta. Oculta en las profundidades de un foso seco, encontraron una tumba perteneciente a un alto funcionario de la Sexta Dinastía, de hace más de 4000 años. Pero dentro de esa tumba había algo que no cuadraba, algo que desafiaba toda explicación. Una puerta de piedra completamente sellada, sin inscripciones, sin jeroglíficos, sin ninguna pista de quién o qué podría haber detrás. Esta no es una puerta cualquiera, es una puerta falsa, un elemento común en las tumbas egipcias que simbólicamente permitía al espíritu del difunto pasar del mundo de los vivos al de los muertos. Pero estas puertas falsas siempre están ricamente decoradas, llenas de textos y ofrendas. Esta, en cambio, era un bloque de piedra liso, austero, anónimo. Era como si su intención no fuera facilitar el paso, sino impedirlo a toda costa. Estaba claro que sellaba una cámara oculta, una cámara que alguien, hace 4 milenios, quiso que permaneciera inaccesible para toda la eternidad. La pregunta inmediata fue, ¿qué secreto tan terrible o tan sagrado podría guardar? Aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. Los intentos por desvelar el misterio se han topado con un muro, y no solo de piedra. Se intentó utilizar tecnología de radar de penetración terrestre para escanear lo que había detrás, pero los resultados fueron confusos, inconsistentes, como si algo interfiriera con las señales. Se planificaron perforaciones mínimamente invasivas con microcámaras, pero cada vez que se organizaba una expedición surgían problemas inexplicables, fallos en los equipos de última generación, tormentas de arena repentinas e inusualmente violentas, o permisos burocráticos que se revocaban en el último minuto, sin motivo aparente. Es como si una fuerza invisible protegiera activamente el lugar. Los arqueólogos y los locales susurran teorías que van desde lo plausible hasta lo fantástico. Algunos creen que podría ser la tumba de un personaje maldito, alguien cuya memoria debía ser borrada por completo de la historia, y la puerta es un sello para contener su espíritu maligno. Otros especulan que podría contener textos heréticos o conocimientos prohibidos que contradecían el poder de los faraones y sacerdotes de la época. Sea lo que sea, esa puerta de piedra lisa y silenciosa sigue allí, en la oscuridad de Saqqara, desafiando nuestra tecnología y nuestra curiosidad, guardando un secreto de 4000 años que, quizás, es mejor no desvelar. What follows is one of the most disturbing discoveries in Egypt. Imagine, archaeologists, under the desert sun, open a sarcophagus sealed for millennia. Inside, instead of a serene pharaoh, they find a mummy with a terrifying expression. Its mouth is open in a silent scream, muscles tense, frozen in terror. Known as the Screaming Mummy, it's an enigma. Unlike typical elite mummies, it wasn't eviscerated, and was wrapped in impure sheepskin. Was this a curse? A humiliation even in death? Theories suggest he was buried alive, poisoned or tortured. Perhaps he was a traitorous prince, punished severely. This mummy is a snapshot of terror, a tragedy refusing to be forgotten. It's a testament to the dark side of ancient Egypt, a scream for justice. If the Screaming Mummy left you unsettled, hold on tight, because we're diving into even darker territory, hidden temples, secret rituals, and tools not meant for bread. Imagine archaeologists finding something disturbing on time-stained altars, obsidian knives. These blades, polished black volcanic stone, are sharp enough to cut skin with a touch. The mystery lies in where they were found, secret chambers adorned with depictions of dark gods demanding carnal offerings.
This inevitably leads to thoughts of human sacrifice, a practice some Egyptologists downplay, but discoveries like these bring to light. These obsidian knives are the smoking gun, designed solely for cutting flesh and blood vessels with maximum efficiency. Microscopic analysis reveals traces of human blood. The image of a priest, masked, raising one of these blades is terrifying. And it's not an isolated find. It suggests a network of esoteric cults operating in the shadows of pharaonic power. We may never know their purpose, but these beautiful, deadly objects prove that a dark, bloody pulse beat at the heart of one of history's greatest civilizations. Sometimes the gods are thirsty, and these knives were there to quench it. Prepareos para una historia que desafía toda lógica, un misterio que roza lo paranormal. Nos adentramos en tumbas y templos donde los colores de los frescos y jeroglíficos se conservan con una viveza increíble después de miles de años. ¿Y si os digo que algunas de estas pinturas parecen tener vida propia? Arqueólogos han reportado un fenómeno inexplicable. Frescos que cambian de color ante sus propios ojos. No hablamos de deterioro, sino de cambios activos y a veces temporales. De repente, notas algo raro. El azul intenso del vestido de una diosa parece oscurecerse para luego volver a su tonalidad original sin ninguna razón aparente. Han intentado explicarlo de todas las maneras posibles, pero ninguna explicación encaja del todo. Pero aquí viene lo más acojonante de todo. Varios arqueólogos afirman haber visto a las figuras de los frescos parpadear. Es una experiencia tan desconcertante que la mayoría de los que lo han presenciado prefieren no hablar de ello. ¿O es algo más? Ojos que vigilan la tumba por toda la eternidad y que reaccionan a la profanación de los intrusos. De que los antiguos dioses y los faraones muertos te están observando desde las paredes. A ver, agarraos fuerte porque esta historia es de las que te hielan la sangre y te hacen pensar 2 veces antes de tocar lo que no es tuyo. Olvidaos de los arqueólogos profesionales por un momento. Hablamos de gente normal, de una familia que cometió un error fatal. Se encontraron con una tumba menor y la tentación fue demasiado fuerte. Se llevaron algunas piezas. ¡Qué equivocados estaban! Lo que no sabían es que se estaban llevando una condena. Esa tumba estaba protegida por una maldición familiar, un pacto de sangre para proteger el descanso eterno de sus ocupantes. Y esta gente acababa de activar el interruptor de su propia destrucción. Empezaron a pasar cosas. Primero fue el padre, luego la madre. La maldición no se detuvo. Uno de los hijos tuvo un accidente mortal. El otro intentó devolver los objetos, pero ya era tarde. Lo encontraron con una expresión de puro terror congelada en el rostro para siempre. Y dicen que la maldición sigue activa, esperando al próximo incauto. Vamos ahora con algo que es, sencillamente, brutal. Nos vamos a uno de los lugares más impresionantes del planeta, el complejo de templos de Karnak. Te paseas por allí y te sientes una hormiga, rodeado de columnas que parecen rascar el cielo. Durante siglos, los arqueólogos han notado unas extrañas manchas de un color rojizo oscuro en algunas de las columnas más antiguas. Manchas que se parecen sospechosamente a salpicaduras de sangre seca. Recientemente, se tomaron muestras de esas manchas y los resultados son para cagarse. Los informes apuntan a que los componentes orgánicos encontrados en esas manchas son compatibles con hemoglobina humana degradada. ¿Qué cojones pasó ahí? ¿De quién es esa sangre? Se habla de rituales secretos, donde la sangre era un elemento fundamental para aplacar a los dioses más oscuros. Esas columnas no son solo piedra, son testigos mudos de una violencia ritual que la historia oficial ha intentado borrar. Pero la piedra recuerda, y la sangre, por lo visto, también. We arrive at the Valley of the Kings, the necropolis of pharaohs. But what if they aren't so asleep? What if they still communicate? A few years ago, a documentary team was filming in the tombs, using high-tech audio equipment to record the silence. But when they reviewed the material, they heard whispers. Not wind, not interference, but voices. Speaking in an ancient language. The production company decided to erase the recordings, but the technicians refused and quit. Now, the legend of the voices still whispers in the Valley of the Kings. Agarraos fuerte, porque ahora entramos en un terreno que es pura brutalidad. Todos hemos oído hablar del juicio de Osiris, ¿no? Esa escena mítica, con el corazón en una balanza y la pluma de Mat. Si pesaba más, te esperaba Amit, la devoradora de los muertos, lista para hacerte desaparecer para siempre.
Lo que muchos no saben es que este juicio no siempre era post-mortem. Ciertos cultos sacerdotales decidían que no podían esperar a que Osiris hiciera su trabajo. Ellos se convertían en juez, jurado y verdugo aquí, aplicando el castigo de Amit, de una forma literal y despiadada. Un sacerdote presidía un juicio clandestino. No había balanzas de oro. Aquí la balanza era el criterio del sacerdote. La sentencia era una imitación terrenal del castigo divino, un espectáculo de horror para demostrar el poder del templo. Los arqueólogos han encontrado restos con marcas de desmembramiento brutal. ¿Es posible que alimentaran a cocodrilos con los cuerpos de los condenados? Una forma de borrar a una persona no solo de la vida, sino de la existencia eterna. Si hay algo que pone los pelos de punta a un egiptólogo, es lo desconocido, y lo que os voy a contar ahora es uno de los mayores enigmas de la historia reciente. En una zona remota del Valle de las Reinas, un equipo de arqueólogos detectó una anomalía, una cavidad subterránea completamente aislada. Tras meses de excavaciones, dieron con la parte superior de una estructura sellada que no se había tocado en más de 3 milenios. Estaba intacta. Lo que encontraron dentro era sencillamente inconcebible. La cámara funeraria brillaba con una opulencia que dejaba en ridículo a muchas tumbas de faraones famosos. Pero faltaba lo más importante: un nombre. Ni uno solo. Cada cartucho real estaba vacío. Era como si alguien hubiera querido borrar la identidad de la persona enterrada allí para toda la eternidad. El sarcófago contenía la momia de una mujer de alto linaje. ¿Quién era ella? ¿Por qué negarle su nombre y su pasaje a la vida eterna? Y así llegamos al final de nuestro viaje por las arenas del tiempo, por los pasillos oscuros donde la historia se mezcla con la pesadilla. Hemos visto que Egipto no es solo arena y gloria, no es solo pirámides majestuosas y faraones dorados. Sus sombras son profundas, y en ellas, la arena todavía guarda secretos que se niegan a morir, ecos de rituales sangrientos y maldiciones que quizás, solo quizás, siguen esperando en silencio. Las historias que hemos explorado hoy son solo la punta de un iceberg macabro, un recordatorio de que bajo el sol abrasador del desierto todavía susurran secretos en lenguas olvidadas, esperando al próximo incauto que se atreva a escuchar. Es un legado de poder, de fe, pero también de un miedo atroz a la muerte y al olvido, un miedo que los llevó a cometer actos que hoy nos cuesta incluso imaginar. Cada tumba abierta, cada jeroglífico descifrado, nos acerca un poco más a su mundo, pero también nos expone a las energías y a las historias que dejaron atrás, selladas con sangre y magia. La próxima vez que veas un documental sobre las maravillas de Egipto, recuerda esto. Recuerda las momias que gritan, los cuchillos rituales y las criptas sin nombre. Porque la verdadera historia, a menudo, no es la que se cuenta a la luz del día, sino la que se esconde en la oscuridad de la tumba. Así que la pregunta final queda flotando en el aire, como el polvo de una tumba recién abierta. ¿Y tú? Después de todo lo que has oído, ¿te atreverías a caminar solo por sus ruinas al anochecer? ¿Te atreverías a escuchar los susurros que arrastra el viento del desierto? Si te gustó este viaje macabro a lo más profundo y oscuro del antiguo Egipto, no te olvides de reventar el botón de like, suscríbete para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones y lo más importante, déjanos saber en los comentarios. ¿Qué otro misterio oscuro quieres que descubramos juntos? Nos vemos en el próximo vídeo, valientes.